Buenos días, mi nombre es Rodolfo González, soy profesor de Nuevo Testamento, de idiomas bíblicos y también he tenido el privilegio de ser profesor de estudios de la historia de los bautistas. Es en ese contexto que quiero darle las gracias al doctor Horn, que es el encabezado de la San Antonio Baptist Association, porque me pidió que tomara un momento aquí para tratar sobre este tema tan importante en nuestro día. Saben, al estudiar acerca de la libertad religiosa o la libertad de conciencia, como también es conocida, muchas veces no asociamos o no sabemos la conexión histórica que esto tiene que ver con los bautistas en tiempos anteriores. Y es algo que debe de ser reconocido. A través de la historia, Dios ha usado a diferentes grupos cristianos para manifestar y para desarrollar lo que la fe cristiana sería a través de la pauta histórica de la fe. Por ejemplo, en el segundo y en el tercer siglo usó a la iglesia en Antioquía para demostrar lo que la hermenéutica exegética sería, ¿verdad? El interés en querer estudiar la palabra en sus propios idiomas. En el cuarto siglo, por ejemplo, podríamos apuntar a la iglesia en el norte de África y los primeros concilios y cómo ellos fueron tan importantes en formular mucha de la doctrina ortodoxa que nosotros hoy conocemos, por ejemplo, acerca de la cristología o acerca de la Santa Trinidad. Dios los usó en ese tiempo. Más después en la historia podríamos ver cómo Dios usó a los ingleses, especialmente en la persona de William Carey, para establecer el énfasis del tiempo moderno en la obra misionera. Y en los últimos días nosotros hemos visto cómo Dios ha usado a los coreanos, ¿verdad? A la iglesia coreana para enfatizar la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Pues de la misma manera como Dios ha usado diferentes grupos, diferentes gentes, aquí en este tiempo y allá en aquel tiempo, tenemos toda la seguridad que vino un tiempo cuando Dios usó a este humilde pueblo, conocidos como los bautistas o los anabautistas en su tiempo, para enfatizar y predicar a favor de que la sociedad le diera a la iglesia la libertad para predicar su mensaje sin tener un envolvimiento y una conexión con el Estado. Y eso es de lo cual queremos hablar aquí en estos momentos. Quisiera comenzar reconociendo que esta idea de religiones estatales es algo que se encuentra en las más tempranas épocas de la historia de la humanidad. Usted puede ver, por ejemplo, en Egipto de antaño, puede ver en Grecia, en el Imperio Romano, aún en esta hemisferia, ¿verdad? En el Imperio Azteca o los Maya o cualquier otra civilización que usted pueda encontrar en las páginas de la historia pasada, y encontrarán que en gran parte tenían sus dioses nacionales. La persona no tenía la libertad para decidir de por sí mismo quién sería su Dios. Si nacía dentro de ese imperio, dentro de esa tribu, esa gente, ese pueblo, entonces ya tenía predeterminado los dioses que él o que ella servirían. Eso ha sido la historia de la humanidad por mucho, mucho tiempo. ¿Por qué esto era el caso? Bueno, podemos identificar por lo menos tres razones, aunque en realidad hay otras, pero las tres razones más importantes era que para el Estado tener una religión en común con el Estado animaba la solidaridad nacional. Podían tener toda la seguridad que todos adoraban al mismo Dios o al mismo conjunto de divinidades que esa sociedad tenía. Servía para mantener la fuerza, la unidad del pueblo, todos
bajo una misma religión, por decirlo así. Esto también servía para unir el pueblo ante la crisis nacional, especialmente cuando tenían que ir en guerra contra otros pueblos. Reconozcamos que cuando eso sucedía y un pueblo era vencedor sobre el otro pueblo, no solamente conquistaban o ganaban la batalla contra sus enemigos, sino que también conquistaban y ganaban la batalla contra los dioses de esos enemigos. Así es que se mantenía esta fuerza en ese sentido. Y la tercera razón es que las religiones estatales servían para mantener la autoridad de los élites en la sociedad. Después de todo, ¿quiénes eran los que dictaban quién sería la monarquía o la dinastía o el rey o la reina de una dada sociedad? Eran los dioses los que autorizaban esa familia dinástica, y también los sacerdotes mantenían control sobre el pueblo, porque ellos eran los que tenían la autoridad para ir ante los dioses y traer los beneficios de los dioses a la población o al pueblo en general. Así es que había muchas razones por mantener esta relación entre el Estado y la religión. Y a tal punto de que si uno no suscribía a la religión nacional o del Estado, era considerado no nomás un hereje, pero también un traicionero al Estado. Así es que era en realidad una realidad imponente, que lo podemos a través de cienes y cienes de años en la historia pasada. Pero para nosotros es importante pensar y preguntarnos, bueno, sabemos que esto fue el caso con el Imperio Romano, pero ya después de que el cristianismo empezó a predicarse a través de las provincias romanas, ¿estaba entonces el Imperio Romano en una situación como para abandonar esa antigua perspectiva acerca de la relación entre el Estado y la religión? ¿Estaban listos para descartar esa antigua filosofía y entrar en un nuevo conocimiento personal de lo que es ser fiel a la fe de uno? ¿Estaba el Imperio Romano entonces listo con el advenimiento del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Estaba listo para descartar esa antigua ideología? Bueno, cuando nos ponemos a ver cómo empezó a tener el impacto el cristianismo en el Imperio Romano, encontramos una serie de eventos que lo dice todo. Por ejemplo, en el año 303, Constantino promulgó su edicto de Milán, lo cual hizo posible que cristianos por primera vez podían ejercer su fe en Cristo Jesús libremente, sin temor por el gobierno. Pero Constantino también permitió que las religiones paganas continuaran. Así es que en ese momento parece que podemos ver algo de pluralidad de la religión en el imperio. Pero siguiendo adelante, en el año 380, vemos que el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y para el año 392, él eliminó por completo las religiones paganas. Podemos ver que del 380 en adelante, Teodosio abolió por completo las religiones paganas para el año 392. Siguiendo adelante, en el V siglo, vemos a Leo Magno, que empezó a dar énfasis a esta idea que el obispo de la ciudad de Roma sería conocido como el Papa, como el padre de la iglesia en el oeste. Y poco después de eso también vemos que Carlo Magno, en el siglo VIII y IX, esforzó la unión de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica Romana, apoyada por el poder
del Estado romano. Así es que, aunque comenzó el cristianismo siendo presentado una persona a la vez de los labios de los apóstoles, vemos que a través de los siguientes siglos que continuaron, el cristianismo se volvió en la iglesia o la religión, mejor dicho, oficial del Estado romano. El historiador Diarmid MacCulloch describe esta idea de la cristiandad como la unión de la iglesia cristiana con el poder civil del Estado romano. Y básicamente eso fue lo que sucedió a través de toda Europa. La Santa Trinidad vino a ser el Dios oficial de Europa, haciendo más fuerte la alianza entre el Estado con la religión. Las dos ayudándose mutuamente, ayudándose en sus mutuos intereses para mantener todo el pueblo unido bajo una religión hegemónica y también una política unida en ese sentido. Tiene cierto sentido todo esto cuando encontramos o cuando vemos la situación geopolítica de Europa. Cuando consideramos que desde el 1453 el Imperio Otomán estaba al este de Europa, ¿verdad? Poniendo sobre Europa la posibilidad de conquista, y también hacia el sur, en el norte de África, ¿verdad? Los moros, que también eran musulmanes. Podemos ver que Europa se encontraba rodeada de enemigos, podríamos decirlo de esa manera. Así es que rodeados de esa clase de enemistad, se puede entender hasta cierto sentido por qué el Estado y la Iglesia tenían que mantener una unidad sólida contra estas clases de fuerzas contrarias. Esta era la realidad para los europeos católicos romanos por cienes y cienes de años. Pero llegamos entonces al Renacimiento en el siglo XVI y nos preguntamos, con la introducción de la imprenta, con tantos nuevos avances que estaban empezando a manifestarse en el mundo y en la cultura, ¿habría llegado o llegaría el tiempo entonces cuando la iglesia empezaría a ver o a tratar de reconocer su relación con el Estado de una manera diferente? Cuando llegamos al tiempo de la Reforma Protestante, por supuesto llegamos a ese tiempo cuando surge este principio tan importante, sola escritura, ¿verdad? La cual da énfasis a la palabra de Dios. Y podemos imaginarnos que Lutero, junto con Calvino y muchos de los otros reformadores de esa era, conocían su Biblia, la estaban leyendo en el idioma original. Así es que no debe caber duda en nosotros que ellos leían la palabra de Dios y sabían cómo la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento pensaba y definía esta idea de una iglesia como eclesía, como un cuerpo de Cristo separado de la sociedad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No cabe duda que Lutero y otros tienen que haber entendido eso. Y me pregunto, ¿no estaban ellos entonces conscientes de lo que Pablo dijo cuando dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Gálatas 5:1. Seguramente que sí, pero después de todo, llegamos a la conclusión que los reformadores clásicos de la era de la Reforma reconocieron que para ellos era imposible descartar esta relación entre el Estado y la religión. Estaban dispuestos para abrazar la doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento por fe, aparte de las obras en Cristo Jesús, pero no estaban dispuestos para aceptar la enseñanza neotestamentaria de la iglesia como separada del Estado.
todavía tenían intereses magisteriales. Y por eso la reforma de estos varones es llamada como la reforma magisterial, porque en el sentido de la iglesia mantienen o siguen a promover esa misma relación, esa misma conexión entre el Estado y el país, entre el Estado y la religión. Y por eso mantienen esa relación magisterial, porque mantienen la relación entre el Estado y la religión, a tal punto que aun cuando había grupos cristianos y otros grupos que reconocían y enseñaban que tenía que haber una separación entre las dos, ellos los reconocían como herejes y estaban dispuestos para eliminarlos en vez de reconocer las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, tenemos los waldenses, ¿verdad? O los seguidores de Pedro de Bris, ¿verdad? Personas que reconocían lo que la religión cristiana demandaba desde la perspectiva del Nuevo Testamento, pero eran considerados herejes y traicioneros al Estado. Pues ese es el contexto en el cual surgen este grupo que en un día llegarían a ser conocidos como los bautistas. Un mundo durante el tiempo de la Reforma, cuando la salvación por gracia ha sido reconocida y restablecida, por lo menos entre los protestantes, pero la doctrina de la iglesia libre y separada del Estado todavía no ha sido reconocida. ¿Ok? Y es en el contexto de esa realidad en el siglo XVI, los 1500 en adelante, cuando empezamos a ver diferentes grupos. Y lo que quisiera aquí en este momento es ver movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Europa, en el continente europeo, y después en Inglaterra, y por último lo veremos en las colonias americanas. Primeramente, movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Europa continental. Aquí empezamos a ver a los reformadores radicales. ¿Quiénes eran estos? Bueno, estos eran reformadores que comenzaron mano a mano con Zwingli en Suiza, reconociendo que sus enseñanzas eran legítimas, pero ellos se pusieron a estudiar la Biblia de su propia parte y reconocieron que en el aspecto de la iglesia, de la eclesiología, Zwingli no estaba dispuesto a divorciar la iglesia del Estado. Él quería mantener esta relación. Se separaron de la reforma suiza, fueron identificados como reformadores radicales porque quebraron para poner en lugar una eclesiología bíblica, un retrato, un perfil de la iglesia como separada del Estado. Ellos mismos se llamaban los hermanos, porque eran reformadores radicales que tomaron para sí mismos este nombre, reconociéndose como separados de la iglesia oficial en el Estado y consagrados a Dios. Esto no quiere decir que estaban en contra del Estado. Lo que querían era tener libertad para ejercer su fe de acuerdo a su propia conciencia. Querían mantenerse fiel al Estado, reconociendo la autoridad bíblica del Estado, pero rechazando la idea de que el Estado tuviera autoridad sobre la iglesia o que la iglesia tuviera autoridad sobre el Estado. Podemos hablar también en este contexto del comienzo del grupo anabautistas. Este es un grupo este es un nombre, que se les dio por parte de los católicos romanos y los protestantes a este grupo de reformadores radicales. ¿Por qué? Porque rechazaban su bautismo como infante
y reconocían que uno tenía que ser bautizado de su propia parte. Así es que empiezan a abrazar esta idea del bautismo del regenerado, del creyente que ha llegado a esa decisión de por sí mismo. Los que estaban en contra de esta reforma radical los identificaron como anabautistas, y como todos sabemos es un nombre que pegó y tenemos anabautistas hasta hoy en día. Los anabautistas surgen como un grupo distinto del año 1525 en adelante. Primero en Suiza, luego en Alemania, pero empiezan a cubrir todas partes de Europa desde ese momento en adelante. Bueno, vamos a hablar acerca de movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Inglaterra también. Quiero que reconozca que tenemos dos grupos, los anabautistas en Europa continental y qué es lo que está sucediendo en Inglaterra. Muy bien, lo que vemos aquí es que a la luz de 1534, cuando Enrique VIII se quebró con la Iglesia Católica Romana y formó la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana o la Episcopal como la conocemos aquí en Norteamérica, empezamos a ver un desarrollo también. Porque quizás unos pensarían que, bueno, con el establecimiento de la Iglesia en Inglaterra ya todo estaba bien, se habían quebrado de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero eso no era el caso. En muchos sentidos, la Iglesia Anglicana seguía obrando y trabajando y haciendo su ministerio básicamente como si fuera una extensión de la Iglesia Católica Romana. Y lo que sucede entonces es que hay personas dentro de la Iglesia Anglicana en Inglaterra que quieren reformar la Iglesia Nacional de su estado, de su país. Y aquí vemos entonces a los puritanos, creyentes devotos que querían reformar la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia oficial del estado de la Gran Bretaña. Querían trabajar dentro de la Iglesia Anglicana para traer reforma. Muchos de estos puritanos con el tiempo llegaron a la conclusión que la Iglesia de Inglaterra estaba contraria a esta clase de reforma y se volvieron entonces separatistas. ¿Qué es un separatista? Un separatista es un puritano que ha llegado a reconocer que la Iglesia Anglicana de Inglaterra no puede ser reformada por adentro, así es que ellos se separaron. Todavía tenían las mismas doctrinas de la Iglesia, pero se separaron para mantener sus propias congregaciones, sus propias reuniones separadas de la organización oficial de la Iglesia en Inglaterra. Con el tiempo entonces vemos el nacimiento de los bautistas. En gran parte estos son separatistas, comenzaron como puritanos, llegaron a ser separatistas con un tiempo, pero a través de su estudio de la Biblia reconocieron que las doctrinas de la Iglesia Anglicana eran contra la palabra de Dios. Por ejemplo, el bautizar bebitos o infantes. Se separaron por completo de esa clase de doctrina anglicana y ellos entonces empezaron a formar sus propias iglesias. Y lo que vemos es que esto empieza a suceder en Inglaterra con los bautistas generales en los 1630 y con los bautistas particulares en los 1640. Bueno, un poquito de la historia y el trasfondo para llegar al punto que queremos tratar en realidad. Llegamos al reconocimiento que este concepto de el Estado y la Iglesia en liga, el uno con el otro, es algo muy terco que vemos a través de la historia y lo continuamos a ver aún cuando el cristianismo viene a ser la iglesia o la religión oficial a través de Europa y en Inglaterra. En vez de descartar esa idea y dejar las personas decidir por sí mismos a quién servirían,
si servirían a Dios o a otros dioses, esta idea terca continúa. Y es en el contexto de eso entonces que queremos hablar acerca de lo que la libertad religiosa significa. Y aquí quiero en realidad ver cómo E.G. Hinson en su libro Religious Liberty and Christian Roots of Our Freedom identifica la libertad religiosa. La reconoce en 4 aspectos y me gustaría leer estos. Habla de la libertad de la conciencia, lo cual es el derecho de cada persona decidir su fe sin compulsión por el Estado, incluso de no ejercer fe alguna de acuerdo a su conciencia. El tener la libertad absoluta para decidir por sí mismo cómo su conciencia va a perseguir su fe o no tener fe. La libertad de expresión religiosa. Esto habla del derecho de determinar cómo un grupo expresará su fe, su religión. ¿Qué culto hará, alto o bajo? ¿Qué textos sagrados usará? ¿La Biblia, el Corán, la Bhagavad Gita, verdad? ¿Qué textos sagrados usarán para expresar su fe? ¿Cuáles serán sus ritos y sus sacramentos? También la libertad religiosa tiene que ver con la libertad de asociación. Aquí hablamos del derecho de determinar su propia eclesiología. Su iglesia va a ser formada a base del entendimiento de la diferencia entre el sacerdocio y el pueblo, de acuerdo al Antiguo Testamento, o tomando el Nuevo Testamento, donde se habla acerca del sacerdocio del creyente en general. El liderazgo de la iglesia va a ser compuesto de pastores y diáconos, o de pluralidad de ancianos, o de obispado, o de algún presbiterio. Todas estas preguntas deben de ser internas a la iglesia y no algo que el gobierno tiene control o parte que ver en ello. Y por último, la libertad de actividades corporativas, el derecho de tener servicios públicos y abiertos sin el temor de ser intimidados o molestados por el Estado o por alguna religión estatal. Así es que cuando hablamos de la religión, de la libertad de la religión o la libertad de conciencia, estamos hablando de la libertad de la conciencia, la libertad de expresión religiosa, la libertad de asociación y la libertad de actividades corporativas. Me gusta lo que dice el Baptist Joint Committee y la identifica como la regla de oro de la libertad religiosa. Está escrita en inglés, pero la he traducido al español y dice de esta manera: no pidas al gobierno que promueva tu propia religión si no quieres que el gobierno promueva la religión de otro. Y no permitas que el gobierno obstruya la religión de otro si no quieres que el gobierno obstruya tu propia religión. Muy bien, hemos dado un breve repaso a la historia, ¿verdad? De la relación entre el Estado y la religión, y también hemos identificado las distintivas de lo que es ser libres en nuestra conciencia para cada uno entonces seguir su propia fe de acuerdo a como su mente y su corazón le dicta. Lo que queremos ver aquí enseguida entonces es hablar de ciertos personajes que Dios usó en el siglo XVI en adelante para promover estas ideas de la libertad de la religión. Ideas que en realidad no eran populares en su día. Hoy en día usted y yo las practicamos y le damos gracias a Dios por ellas, pero en este tiempo estas ideas eran vistas como traicioneras al Estado, y la realidad es que muchos pagaron con su vida para promover estos principios tan fundamentales, no nomás a lo que es ser un bautista, pero a lo que es ser una persona de fe.
Y déjeme decirle otra cosa antes de hablar acerca de estos varios reformadores, porque ha habido estudiosos y eruditos que han pensado que la idea de la libertad religiosa o la libertad de conciencia es algo que la razón misma nos dicta. O sea que si usted tiene una filosofía de la ley natural o del razonamiento, ¿verdad?, libre de religión, y llegaría a esta misma conclusión que el hombre debe tener la libertad para decidir por sí mismo sobre estas cosas tan importantes. Y lo que le diría yo a usted hoy aquí en este momento es que históricamente no fueron los filósofos los que introdujeron esta idea. Esta idea primeramente surgió de hombres de fe que leían sus Biblias. O sea, cuando ellos argumentaban a favor de la libertad religiosa, no lo hacían sobre una base de filosofía racional. Al contrario, lo hacían porque habían leído sus Biblias y usaban argumentos bíblicos para insistir que la palabra de Dios insiste que el hombre tenga esta clase de libertad. Cuando Josué nos dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, decide hoy a qué Dios servirás, le está dando al pueblo de Israel la libertad para ellos escoger si van a servir al Dios de sus antepasados. Y cuando Jesús dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está haciendo una invitación para que tú decidas por ti mismo si lo vas a seguir en fe a Él. No te impulsa a aceptarlo o recibirlo como tu Salvador, pero sí te invita a que lo hagas. Así que estas ideas de libertad religiosa, de libertad de conciencia, históricamente no brotan de la filosofía ni de la ley natural, brotan primeramente de hombres que estaban convencidos por haber leído la Biblia que esto era lo que la Biblia enseña para toda la humanidad. Así es que lo que quiero ver aquí just brevemente, y no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, es unos cuantos hombres que Dios usó para avanzar estas ideas a través de los tiempos. Así es que en el siglo XVI, en Europa continental, encontramos a Conrad Grebel, que es conocido como el padre de los anabautistas suecos. En enero 21 de 1525, Conrad Grebel bautizó a Jorge Blaurock. Y cuando hizo eso, él fue el primer hombre que inició el bautismo del creyente en la era moderna. Usted ha sido bautizado como creyente por virtud de su fe en Cristo Jesús. Conrad Grebel en enero 21 de 1525 fue el primero que estableció esa práctica caminando hacia adelante. ¿Ha notado cuándo sucedió esto? Enero 21, 1525. En menos de 5 años llegaremos al aniversario 500 de este evento en la historia. Para mí, esto es algo por celebrar. Ojalá su iglesia empiece a orar y a pensar acerca de cómo va a celebrar esa fecha histórica. Usted y yo quizás no somos anabautistas, pero sí somos los herederos de ese legado que hombres como Grebel nos dejaron cuando empezaron a ser bautizados por virtud de su fe en Cristo, rechazando el bautismo infantil. Así es que le damos gracias al Señor por ello. En enero de 1525, Grebel fue el que estableció la primera iglesia anabautista en el suburbio de Zolikon, en Suiza también, fundando la primera iglesia de personas creyentes redimidos, separándose del Estado.
Así es que si usted es miembro de una iglesia local, usted puede trazar su herencia, su herencia a ese tiempo en 1525. O podemos hablar un poquito de Michael Sattler, ¿verdad? Un católico que fue convertido en anabautista también. Y el punto que quiero hacer acerca de Sattler es simplemente que él fue el que escribió la confesión Schleitheim, que es la primera confesión bautista conocida. Fue escrita en 1527 también. ¿Por qué esto es importante? Porque después de la confesión Schleitheim, vino la confesión en Londres y luego vino la confesión en Filadelfia, vino la confesión y fe bautista en 1925 por los bautistas del sur. Usted y yo hoy somos los herederos de confesiones bautistas. Voy a hablar un poquito más acerca de eso. Todo esto comenzó con Michael Sattler. Podemos hablar de Baltasar Hubmaier y de Pilgrim Marpeck, dos teólogos anabautistas, figuras muy importantes porque ellos hicieron más que solamente predicar acerca de la separación entre el Estado y la Iglesia, sino que también escribieron extensamente y dejaron para nosotros sus escrituras. Baltasar Hubmaier, por ejemplo, rechaza la idea que la Iglesia debe usar la pena de muerte, lo que el Estado usaba contra criminales. Baltasar Hubmaier rechaza la idea de que la Iglesia debe usar eso contra herejes de la Iglesia, por ejemplo. Él insiste en completa libertad religiosa de conciencia, aún para herejes infieles y para musulmanes. O podemos ver a Pilgrim Marpeck, un teólogo anabautista también. Él habló acerca de la traición del bautismo de infantes, porque cuando una persona es bautizada como niño, como infante, recibe la traición de pensar que es cristiano por haber sido bautizado como niño, cuando en realidad no lo es. Para Marpeck, el bautismo del creyente, el bautismo como una persona consciente que está haciendo esta decisión por sí mismo, es la puerta, la única puerta a la iglesia verdadera, compuesta de miembros regenerados. Podemos hablar mucho más de Hubmaier o de Marpeck, pero vamos a ver otros. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Inglaterra? Recuerden, en Inglaterra tenemos puritanos que se vuelven separatistas, que con el tiempo se vuelven bautistas, ¿verdad? Cuando vienen a reconocer lo que la Biblia en realidad enseña. Bueno, Henry Barrow es un puritano convertido en separatista. Nunca vino a ser bautista, Barrow, pero él habló acerca de la autonomía de la iglesia. Él rechazó, fue uno de los primeros que rechazó esta idea que hay una separación entre el clero y la membresía. Reconoció que en realidad la relación del sacerdocio y el creyente era uno y la misma cosa. En abril de 1593, Barrow fue arrestado y sentenciado a muerte en la horca. También me gustaría hablar de John Smythe solamente por un momento. Él fue un puritano que vino a ser separatista y después con el tiempo adoptó su fe como bautista. En el año 1609 él escribió The Character of the Beast or the False Constitution of the Church, donde demostró que la verdadera constitución de la iglesia tenía que constituir en personas, criaturas nuevas, bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en contraste a eso rechazó la falsa constitución de la iglesia por medio del bautismo de infantes. Smythe murió en el año 1612. Thomas Helwys, también en Inglaterra, muy importante, comenzó como puritano, luego separatista, fue
fue influenciado por los menonitas por un tiempo. En 1603 él regresa a Inglaterra y él es importante porque él es el que establece la primera iglesia bautista en Inglaterra, en Londres. Esta era una iglesia general en el sentido que adoptaron la doctrina arminia en vez de la calvinista. En 1612 escribió A Short Declaration of the Mystery of Iniquity y se la mandó al rey, al rey Jaime el primero en ese tiempo, donde trató de demostrar que el simbolismo apocalíptico de la Iglesia Católica y la Anglicana eran las mismas, que ambas eran iglesias corruptas. Él insistía que la libertad religiosa tenía que ser expresada y dada a todos los grupos, incluso la Iglesia Católica Romana, los herejes, los musulmanes y aún a los judíos. También es importante porque Helwys fue el primero en escribir una confesión bautista en Inglaterra. El nombre de esa confesión es llamada The 27 Articles, los 27 artículos. En 1612 fue arrestado y permaneció encarcelado hasta que murió antes del año 1616. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en la colonia americana durante este tiempo? Hemos visto un poco de personajes que estaban defendiendo la idea de libertad religiosa en Europa, conocidos como anabautistas, y también en Inglaterra, ¿verdad? Separatistas que vinieron a ser bautistas. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en la colonia americana? Bueno, aquí encontramos a Roger Williams, el fundador de la colonia de Rhode Island, ¿verdad? Un anglicano que vino a ser separatista y después de eso bautista por un tiempo también. En 1644 él escribió A Bloody Tenet of Persecution contra el apoyo del Estado por la iglesia congregacional en Massachusetts. Imagínense que las colonias americanas, muchas fueron formadas para alejarse de la opresión de la religión estatal en Inglaterra. Y lo que sucede es que cuando llegan a Norteamérica, establecen sus propias religiones estatales. Por ejemplo, la congregacional en Massachusetts y la anglicana o la episcopal en la colonia de Virginia. Así es que cuando llegan los separatistas y después los bautistas que quieren expresar su fe de una manera libre, encuentran que en las colonias están siendo insultados, están siendo perseguidos, maltratados, están siendo multados y puestos en la prisión por tener estas ideas tan importantes para la libertad de religión. Roger Williams habla de una cera de separación entre el jardín de la iglesia y el desierto del mundo. Esto es importante porque uno de los fundadores de este país, Thomas Jefferson, también habla acerca de esta separación, cerca de separación entre el Estado y la iglesia también. No podemos estar seguros si Jefferson recibió este entendimiento a través de las escrituras de Williams o si él lo tenía de su propia parte también. Pero lo importante es que tanto en el mundo político con Jefferson como en el mundo religioso con Williams había esta idea, ya estaba surgiendo esta idea que la iglesia tiene que ser separada, desestablecida del gobierno. No pueden permanecer en liga. Tenemos también el establecimiento de la Philadelphia Baptist Association, la Asociación Bautista de Filadelfia, que fue fundada en 1707. ¿Por qué es eso importante? Bueno, aquí estoy hoy
en la Asociación Bautista de San Antonio, San Antonio Baptist Association, que es una de las asociaciones bisnietas, ¿verdad?, de esta primera asociación que vemos aquí en América colonial, antes de que América fuera una nación. Y tenemos a Isaac Backus, también conocido como el padre de los bautistas americanos. Él es importante por muchas razones, pero sobre todo recordamos que él, como miembro de la Warren Baptist Association, la segunda asociación formada en la colonia de Massachusetts, él creó lo que es conocido como el comité, el Grievance Committee, un comité que fue el primer cabildeo religioso para traer presión sobre el gobierno para permitir más libertad religiosa en el Estado. Backus es uno de los originadores de este movimiento, de los cuales vemos hoy en día. En años recientes podemos recordar, ¿verdad?, grupos, ¿verdad?, como The Moral Majority, por ejemplo, que cabilgaban, ¿verdad?, acerca de principios bíblicos. Bueno, todo esto tiene su comienzo en gran parte con Isaac Backus. Pero hoy, en este momento, quisiera hablar acerca de John Leland por un momento, porque quizás él, más que nadie más, es uno de los mayores proponentes de la libertad religiosa. Él comenzó como congregacionalista, ¿verdad?, en Massachusetts, pero se convirtió a bautista y se mudó a la colonia de Virginia. Y allí fue muy influencial, ¿verdad?, en tratar de promover la libertad religiosa para grupos que no eran miembros de la Iglesia Estatal Anglicana, ¿verdad? Pero para nosotros lo que es importante es reconocer lo que sucedió después de la liberación de las colonias, ¿verdad?, de la Revolución Americana. Después de que las colonias ganaron su independencia, por supuesto se escribió una constitución que necesitaba ser ratificada en los 13 diferentes estados. Y había en realidad oposición a esa constitución entre los bautistas, porque muchos pensaban que la constitución no daba suficiente garantía para la libertad religiosa. John Leland era uno de ellos y él empezó entonces a trabajar a favor de que no fuera ratificada en el estado de Virginia. Así es que la Constitución estaba en una situación muy precaria y la posibilidad de que no pasara era una posibilidad verdadera. ¿Qué sucede? James Madison, uno de los escritores de esta Constitución, va y visita a John Leland, porque sabe que Leland tiene mucha influencia sobre los bautistas en Virginia. Y él y Leland se juntan donde pasan un buen tiempo, horas y horas y horas, hablando y tratando sobre los temas de la libertad religiosa, ¿verdad?, sobre la importancia de tener una constitución ratificada en el estado de Virginia para que entonces pudiera ser ratificada a nivel federal. Y el resultado de ese encuentro entre Leland y Madison es que Leland deja su oposición a la Constitución y empieza a trabajar a favor de que sea ratificada en el estado de Virginia. Y eso es exactamente lo que sucede. Muchos bautistas, movidos, ¿verdad?, por Leland y lo que él estaba enseñando y diciendo al pueblo, la Constitución es ratificada en el estado de Virginia
Y en el año siguiente, en 1789, la Constitución es adoptada por el Congreso americano. Así es que podemos ver la primer cláusula, ¿verdad? Que tenemos, así que vemos entonces en 1789 que la Constitución fue adoptada en el Congreso de los Estados Unidos americanos. Pero se había olvidado Madison entonces de las inquietudes de los bautistas, ¿verdad? Bueno, sabemos que 3 días después de haber sido adoptada la Constitución americana, Madison propone una declaración de derecho, lo que en inglés se conoce como the Bill of Rights, ¿verdad? Una declaración de derechos, la cual fue adoptada en 1792. Y ahí tenemos la primer enmienda. Dice así en inglés: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. La primer cláusula, que es conocida como la del establecimiento, prohíbe que el Estado apruebe leyes que establezcan una religión oficial o preferencia por una religión sobre otras religiones. La cláusula del libre ejercicio, que es la segunda cláusula, prohíbe que el Estado intervenga dentro de límites en la práctica religiosa de otras personas. Esto es a nivel federal. Lo importante saber es que en los estados esto todavía no era la práctica, y en realidad en el estado de Massachusetts la iglesia congregacional no fue desestablecida hasta los 1800, más allá creo que fue los 1830. Pero a nivel federal esto ya era la ley de la nación. En todo esto para mí es importante ver que el derecho de la libertad religiosa es el primer derecho que se enumera entre toda la Declaración de Derechos. Hubo 10 derechos que se reconocieron desde el principio, ahora hay más por supuesto, pero el primero tiene que ver con la libertad de religión, lo cual me dice a mí que esto en realidad era algo importante, no nomás para John Leland, pero también lo fue para los fundadores de esta nación, personas como James Madison y Thomas Jefferson. No estamos diciendo que ellos eran cristianos en el contexto en el cual usted y yo pensamos de lo que un cristiano es, pero seguramente pensaban que la libertad religiosa era importante en el país. Me gustaría leer lo que otros han dicho acerca de los bautistas y la lucha por la libertad de conciencia. John Locke, por ejemplo, que fue un filósofo inglés, dijo: los bautistas fueron los primeros proponentes de la libertad absoluta, justa y verdadera libertad, igual e imparcial libertad. John Locke. George Bancroft, que es un historiador americano, dijo: libertad de conciencia, libertad del pensamiento sin límites, fue desde el primero el trofeo de los bautistas. John Quincy Adams, que fue el 6º presidente de los Estados Unidos americanos y no fue bautista, consideró los bautistas como los reformadores más completos de toda la historia. Y me gusta lo que dice J.M. Dawson, el director del J.M. Dawson Institute of Church State Studies. Él escribió lo siguiente: si los investigadores del mundo fueran preguntándoos quién fue el más responsable por la garantía americana de la libertad de religión, inmediatamente dirían James Madison. Pero si James Madison contestara la pregunta, él respondería John Leland y los bautistas. Muy bien, entonces hemos dado un repaso sumamente breve y honestamente merece mucho más estudio que solo lo que podemos hacer aquí
en este contexto. Pero viene a nuestra mente la pregunta, ¿por qué eran los anabautistas desde el siglo XVI en adelante y los bautistas en Inglaterra y también en este país, por qué estaban tan dedicados a la proposición que el hombre debe de tener esta clase de libertad para decidir por sí mismo cómo va a practicar su fe? ¿Qué era lo que los impulsaba a muchos a defender la doctrina de la libertad religiosa aún a punto de estar dispuestos para perder su vida o ser maltratados por ello? Bueno, creo que hay dos cosas que ellos nos enseñan que nunca deberíamos de olvidar. Primeramente, entendían ellos que el convenio de la iglesia con el Estado corrompía el carácter de la iglesia como eclesía, como una iglesia compuesta de creyentes llamados a salir del mundo para ser la esposa de Cristo Jesús, pura y santa ante la sociedad y no en conformidad con la sociedad. Ellos entendieron que esa idea de eclesía, de ser un pueblo separado del mundo y la comunidad, era corrompida por esta relación entre el Estado y la religión. Y también entendían que la doctrina del bautismo de infantes, equivaliendo eso con la ciudadanía, para mantener esta simulación de una nación cristiana, ponía en duda el mandato de Cristo Jesús sobre el evangelismo y las misiones. Después de todo, si todo mundo, si donde quiera que tú ves, que uno ves, encontramos cristianos porque han sido bautizados para ser partes de una sociedad cristiana, ¿dónde encaja eso? ¿Cómo encaja entonces el evangelismo en esa situación? ¿O cómo encaja entonces la misión, la obra misionera dentro de ese mismo contexto? Ellos reconocieron, tanto los bautistas como los anabautistas, que la preservación de la correcta proclamación del evangelio solo podía suceder si la iglesia rechazaba el enlace con el Estado y se mantenía distinta de la sociedad. Es por eso que ellos escribieron confesiones de fe, para describir de la manera más clara que lo podían hacer sus creencias con claridad a sus miembros, a aquellos que recibían y aceptaban su doctrina y su enseñanza. Por eso escribieron tratados para presentar sus creencias ante la arena de la opinión pública, para ponerla ante el pueblo para que leyeran y vieran lo que ellos creían como bautistas. Por eso formaron comités de queja para ir ante reyes y magistrados y concilios civiles pidiendo por una audiencia justa y apelar contra las injusticias que sufrían y por ser maltratados, tratar de recibir justicia en ese sentido. Y por eso trabajaron con políticos de buena voluntad, con personas como Madison y Jefferson y otros, asegurando la libertad religiosa para todo ser humano. Bueno, llegamos a la pregunta entonces, ¿nos vamos como bautistas? ¿Nos vamos a descansar en nuestros laureles? ¿Darle gracias a Dios por lo que nuestros antepasados de ayer hicieron y decir hasta aquí no más? ¿O tenemos una responsabilidad nosotros como los herederos de esa preciosa tradición, donde hoy en día prácticamente en el oeste y en muchas partes a través del mundo se reconoce la libertad religiosa? Tenemos responsabilidad nosotros para llevar ese tema bíblico e importante a un nuevo horizonte, a nuevos horizontes que Dios pone enfrente de nosotros. ¿Cuál es el papel de los bautistas en el día de hoy? ¿Cómo debemos responder a casos recientes que tienen todo que ver
con la libertad de conciencia? ¿Qué del derecho de un panadero, por ejemplo, rehusar una orden si tal orden viola sus convicciones religiosas? ¿Tiene el derecho un dueño de una propiedad a hacer eso? ¿O qué del uso de fondos públicos para financiar escuelas religiosas privadas? Eso también encaja con la libertad religiosa. ¿Qué del uso de textos sagrados como la Biblia o el Corán, usadas en el contexto de la escuela pública? ¿Hay lugar para ello, verdad, en el contexto de lo que es la libertad de religión en nuestra sociedad? ¿Qué del requerimiento por el Estado a una orden religiosa célibe de proveer medios de contracepción? ¿Qué de eso? ¿O qué de la opresión religiosa a través del mundo entero, negando a la gente su derecho de conciencia? En este país, al momento, la tenemos, aunque está siendo alborotada en cierto sentido. Pero hay otras sociedades y otros países donde la libertad religiosa no es tolerada de ninguna manera. Así es que tenemos algo que decir acerca de eso, ¿verdad? Lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Para terminar, déjeme simplemente decir que como bautistas debemos seguir defendiendo la libertad de conciencia, asegurando que la iglesia siempre esté libre de los enlaces con el gobierno, porque solamente así podemos extender con una moralidad santa y sana el derecho que toda la humanidad tiene para tener esa misma libertad. Como bautistas debemos ser vigilantes en las cortes, en la legislatura y en la arena pública, informando a todos los que quieran escucharnos sobre las implicaciones que fluyen de una creencia robusta en la importancia de la libertad de conciencia para toda persona. En su inicio, cuando vamos al siglo XVI en adelante, nuestros hermanos bautistas que vinieron antes de nosotros, el tema era simple e impactante. Querían tener la libertad para poder seguir su fe y sus creencias sin que el gobierno ni la religión del Estado impusieran sus reglas sobre ellos. Lo querían hacer de una manera consciente, también como miembros del Estado, reconociendo que el Estado tiene su autoridad, pero solamente hasta ciertos límites y no puede entremeterse en los asuntos internos de la iglesia. Para ellos lo que buscaban era esa clase de libertad. Pero por supuesto hoy vivimos en un día mucho más complicado, más complejo por vivir en una sociedad secular y multicultural. Todo lo cual nos dice que el trabajo de nosotros como bautistas es un asunto que apenas va comenzando. Quiero darles las gracias a ustedes por tomar tiempo para ver esta breve presentación. Los dejo con dos textos bíblicos. Primeramente, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también me gustaría leer Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Para terminar, me gustaría darles mi información de contacto. Para mí nada sería más bendición que tener la oportunidad quizás de ir a su iglesia, de ir a su congregación, quizás en un contexto de una escuela, universidad, como sea. Si este es un asunto de importancia y cree que vale la pena para que esto sea presentado de una manera más profunda y más detallada, aquí tiene mi información de contacto
donde me puede contactar a cualquier momento y sería para mí una bendición poder entonces hablar con usted acerca de esto y quizás tener un intercambio más detallado. Gracias por darme este tiempo para poder presentar este tema que creo que sigue siendo de suma importancia hoy en nuestro día. Gracias y que Dios le bendiga.